Muy bien, ya estamos en vivo. Buenas noches, estimados visitantes, expositores y participantes del webinario de hoy día dentro de la Expo Bolivia 2021. Gracias por haberse conectado. Somos un portal hacia mercados internacionales y un canal digital que promueve la actividad económica y la transferencia de conocimientos. Mi nombre es Isa Noe Geiler y soy directora de Medios y Comunicación de la Cámara Boliviano-Alemana. Bienvenidos nuevamente a la sala financiera dentro de la Expo Bolivia 2021. Con el afán de contribuir a la inclusión y educación financiera, la Universidad NUR y la Sparkassenstiftung Alemana se suman a la Expo Bolivia por segundo año consecutivo con el pabellón financiero. Este cuenta con entidades financieras y la participación del ente regulador ASFI. Por medio de esta plataforma se busca informar y promocionar la educación financiera, como también los productos y servicios financieros, con el fin de generar espacios de encuentro entre el consumidor y las entidades financieras. En el marco de la Expo Bolivia 2021, estos espacios se darán en la Feria del Ahorro del 7 al 8 de septiembre, la Feria del Crédito del 9 al 11 de septiembre y la Feria de Educación Financiera del 12 al 14 de septiembre. Los espacios vendrán acompañados de webinarios informativos como el de hoy, donde la población podrá interactuar con los expertos en las diferentes temáticas. En esta ocasión, hoy día, tengo el agrado de dar una cordial bienvenida a Jaime Martínez de la Universidad NUR. Nos va a hablar hoy día sobre la calificación de riesgo y su importancia en las decisiones de ahorro e inversión. Lo que pretende este evento es dar a conocer los principios fundamentales de la calificación de riesgo y su importancia en la inversión y el ahorro. Buenas tardes o buenas noches, estimado Jaime. Gracias por estar aquí en la Expo Bolivia 2021 y acceder también a este espacio. Muchas gracias a la invitación de la FEXPO y también a la Universidad NUR. Va a ser un placer poder compartirles el conocimiento que se tiene sobre calificación de riesgo, un tema que parece muy técnico, pero en realidad es un tema muy interesante y de interés para todo el mercado, no solamente para instituciones, sino también para las personas, ¿no? Las personas que desean ahorrar. Cuando tú me digas, empiezo la presentación. Puedes, de hecho, iniciarla de una, estimado Jaime. Muchas gracias y, bueno, te cedo la palabra. Muchas gracias. Permítame compartir la presentación. Para mejorar la calidad de la señal, voy a apagar mi cámara y voy a compartir la presentación. Bien. Bueno, le vamos a dar un enfoque a la presentación de calificación de riesgo dirigido a las decisiones de ahorro e inversión del público en general. Para empezar, bueno, un breve resumen del contenido que vamos a ver en esta presentación, que aproximadamente va a demorar unos 30 minutos y luego vamos a tener la oportunidad de tener preguntas si gustan. Vamos a contextualizar lo que es el riesgo, qué es una calificación de riesgo, por qué es necesaria la calificación de riesgo, tanto para inversionistas, ahorristas, como para emisores y para empresas en general. Para quién se genera una calificación de riesgo, quiénes son los usuarios, qué beneficios trae la calificación de riesgo, cuáles son los criterios que utilizan las calificadoras para poder evaluar y generar finalmente una nota, cuál es el proceso que siguen y finalmente comentarles cuáles son las empresas de calificación globales. Dicho eso, bueno, primero tratar de definir qué es el riesgo, ¿no? El riesgo es una exposición. Cuando hablamos de riesgo se nos viene a la mente una serie de sinónimos, ¿no? Inseguridad, amenaza, daño, contagio, miedo, peligro. Sin embargo, el riesgo no solamente conlleva estas palabras, sino también conlleva una palabra que se llama oportunidad. Cuando uno se arriesga puede perder, como dice la diapositiva, pero también puede ganar. De hecho, en chino la palabra riesgo tiene dos letras, una significa amenaza y otra oportunidad. En términos técnicos, diríamos que el riesgo es la posibilidad de perder ante distintos eventos. Sin embargo, el término posibilidad es un término muy amplio, ¿no? Muy cualitativo.
podemos cambiar esa palabra con la palabra probabilidad, que es más técnica, más medible, más interesante. Con lo cual diríamos que el riesgo es la probabilidad de perder y claro, es un desafío tratar de medir esta probabilidad. Tenemos distintos tipos de riesgo, ¿no? Hay riesgos de todo tipo. Si ustedes entran al Google y ponen la palabra riesgo, van a encontrar una serie de links seguramente relacionados a distintos tipos de riesgo. En esta presentación nos vamos a enfocar solamente en aquellos que tienen que ver con el ámbito financiero, que son el riesgo de crédito, mercado, liquidez, operativo, reputacional, legal, al cual están expuestas todas las entidades financieras particularmente, incluyendo bancos, aseguradoras, fondos de inversión, inclusive países. Cabe aclarar que las calificadoras de riesgo, cuando evalúan y califican y dan una nota, particularmente se refieren al riesgo de crédito. Evalúan todos los riesgos, pero la nota final tiene que ver más que todo con una opinión sobre el riesgo de crédito de ese emisor, ¿no? Cuando hablo de emisor, me refiero a las empresas e instituciones que emiten deuda, ¿no? Que se prestan del mercado. Con lo cual, la calificación es una opinión objetiva, actualizada, independiente, sobre la calidad crediticia de alguna institución o emisor que quiere endeudarse. Y esto es muy importante para el inversionista o el ahorrista, ¿no? Si ustedes están en el otro lado de la balanza, digamos, si son inversionistas o son ahorristas que quieren invertir o ahorrar su dinero en una entidad o comprar inversiones de alguna empresa en particular en el mercado, les interesa saber la calidad crediticia de esa empresa, ¿verdad? Para eso sirve la calificación de riesgo. Y esta calificación es una comparación relativa entre pares, ¿no? La calificación denota una opinión sobre la calidad crediticia de esa empresa con relación a sus pares, ¿no? A las empresas del mismo sector. Las calificaciones tratan de ser prospectivas, ¿no? Son opiniones que tratan de medir la calidad crediticia hacia futuro. No son históricas, ¿no? Es más interesante, más importante y útil tratar de tener una opinión sobre la posible calidad crediticia del emisor de aquí en adelante. No hacia atrás, porque eso ya lo conocemos todos, ¿no? En base a información histórica. También se aclara normalmente que una calificación no es una sugerencia ni una recomendación para comprarse algún título valor o invertir o ahorrar en alguna entidad. Es simplemente una opinión. La última palabra la tiene el inversionista o el ahorrista. Esta es simplemente una herramienta, un input de información más que el inversionista o el ahorrista puede tomar en cuenta y seguramente será muy útil para la toma de decisiones. En ese sentido, las calificadoras utilizan una escala, que es una escala americana, es la misma escala que utilizan las universidades en Estados Unidos, o muy parecida en todo caso, que toma en cuenta una escala de la AAA hasta la D, donde AAA significa una empresa que tiene baja exposición de riesgo y muy alta calidad crediticia. Y del otro lado, una D significa una empresa que tiene una baja calidad crediticia y en algún momento seguramente entró inclusive en incumplimiento. Para eso las calificadoras generan o evalúan una serie de factores, realizan un análisis crediticio basado en criterios, basado en metodologías que son genéricas, que son directrices en todo caso, no son recetas, eso se debe aclarar, son lineamientos generales de evaluación por sectores, existen decenas de metodologías para todos los sectores, instituciones financieras, aseguradoras, fondos de inversión, países, municipios. Dentro del sector corporate tenemos una batería de metodologías para distintos sectores, agricultura, comercio, servicios, hotelería, turismo, etcétera. Cada una conlleva una distinta metodología, un distinto criterio. Debemos diferenciar calificaciones internacionales de calificaciones nacionales. Son conceptos distintos, ¿no? La calificación internacional, como dice su nombre, es comparable de forma internacional en cualquier país del mundo y generalmente está atada a la calificación del país donde opera la empresa. Bolivia, por ejemplo, tiene una calificación que ahora depende de la calificadora, pero ahora está en B. Chile tiene otra calificación y generalmente las mejores empresas dentro de un país hacia afuera tienen como techo la calificación del país donde operen. Y esa calificación internacional puede compararse con cualquier empresa de cualquier parte del mundo. Es decir, si una empresa boliviana tiene una calificación internacional de B, esta calificación es comparable con una B de Alemania, de Estados Unidos, de Colombia, de donde sea. No pasa lo mismo con las calificaciones nacionales, que estas son evaluadas en el ámbito local, no toman en cuenta ciertos factores de una internacional
y son solamente comparables dentro del país donde se han determinado, ¿no? Por ejemplo, acá en Bolivia tenemos algunos bancos, algunas empresas con calificaciones AAA, AA, etcétera. Estas son calificaciones comparables solamente en la escala local, en el ámbito local. No pueden ser comparables con otro tipo de países, ¿no? Es decir, un banco Visa, por ejemplo, que localmente es AAA, no puede ser comparado este banco en su calificación con un banco alemán que también es AAA, ¿no? Son escalas distintas. ¿Cuál es la diferencia entonces de una escala nacional con una local? La diferencia es que la escala internacional toma en cuenta un concepto que se llama country ceiling, ¿okay? Que es un techo país, al que están atadas, digamos, todas las calificaciones internacionales. Y cuando una empresa quiere una calificación internacional, cuando seguramente quiere emitir, quiere endeudarse en mercados internacionales, ¿no? En el exterior. En el caso boliviano esto no es muy común, pero sí tenemos empresas con calificación internacional. Obviamente los países tienen una calificación internacional, ¿no? Todas son internacionales. También aclarar que en los países desarrollados no existe esta diferenciación entre internacional y local porque no es necesario, ¿no? Esto se da más en países donde la escala local es distinta porque la calificación del país es un poco bajita, digamos, ¿no? Eso sucede en una buena parte de los países del mundo. ¿Qué se toma en cuenta en este concepto que es el techo país o el country ceiling? Se toman en cuenta algunas particularidades del país donde opera la empresa, ¿no? El marco jurídico, la gobernabilidad, las restricciones comerciales que puede tener el país, el nivel de integración financiera del país, el comportamiento de su inflación y de su tipo de cambio. Un ejemplo acá, por ejemplo, tenemos 3 calificaciones. Si ustedes ven una calificación con un paréntesis, significa que esa calificación es local, está basada en una escala local. Por ejemplo, acá el Banco Mercantil es AAA en Bolivia, y el Banco Santander de Chile es AAA en Chile. Estas dos entidades no pueden ser comparables, ¿no? Estas calificaciones AAA no tienen nada que ver la una con la otra. Si queremos hacerlas comparables, tendríamos que ir a una escala internacional, como se muestra ahí abajo, donde el Banco Santander de Chile sí tiene una escala internacional, tiene calificación internacional de A, muy ligada a la calificación de Chile. Esa sí es comparable con cualquier calificación de cualquier parte del mundo, siempre y cuando esté en escala internacional. Esto es muy importante diferenciar. ¿Qué se toma en cuenta en la escala internacional, en el techo país? 2 riesgos muy interesantes que son el riesgo de transferencia y el riesgo de convertibilidad. Hagan de cuenta que son un inversionista alemán y quieren invertir en Colombia, por ejemplo. Y este inversionista alemán tiene la necesidad de recoger sus dólares, sus divisas o su moneda alemana de Colombia, y para eso puede chocarse con 2 riesgos, ¿no? El riesgo de convertibilidad, digamos que el inversionista alemán tendría toda la necesidad de convertir su dinero en pesos colombianos a divisas extranjeras, pueden ser dólares o euros, y eso es importante hacerlo en un tipo de cambio oficial que no tenga tipos de cambio paralelos. Eso se llama riesgo de convertibilidad. Asimismo, el inversionista alemán quiere sacar su dinero de Colombia y no debería tener ninguna restricción para hacerlo, y eso se llama riesgo de transferencia. Cuando existen problemas y riesgos al respecto, cuando no se puede convertir el dinero en una divisa o cuando no se puede sacar de un país, eso influye bastante en el riesgo país. También se puede calificar a un país, ¿no? No debemos confundir el concepto de country ceiling con riesgo soberano, que esto tiene que ver más que todo con la calidad crediticia del país como emisor de deuda, ¿no? Un país también se puede endeudar en los mercados internacionales, con multilaterales o con bilaterales, y para eso se evalúan 2 conceptos, como en cualquier empresa, que se llaman capacidad de pago y voluntad de pago, ¿no? Que es un tema más cualitativo. Eso te genera la calidad crediticia, la probabilidad de incumplimiento de ese país de pagar o no sus deudas. Todos los países del mundo en general tienen calificaciones que conllevan y evalúan estos 2 aspectos, ¿no? Por cierto, las calificaciones de los países de América Latina y de todo el mundo en general tuvieron mucha presión el año pasado por el tema de la pandemia, y también las calificaciones de todas las empresas, ¿no? Financieras y no financieras. Hubo un estrés de calificaciones el año pasado por el tema de la pandemia y todos los efectos que eso conllevó y sigue generando, ¿no? ¿Quiénes utilizan la calificación de riesgo soberano? Bueno, inversionistas de todo tipo, ¿no? Prestamistas también, multilaterales, bilaterales, gobiernos, bancos también.
Y claro, lo que se trata es de medir la calidad crediticia de un país, ¿no? La probabilidad de incumplimiento de un país. Volviendo a la escala local, debemos diferenciar distintos tipos de calificación, ¿no? Se califica al emisor, o sea, la empresa que va a endeudarse. Se califica a las deudas que esta empresa pueda generar en el corto y largo plazo, y para eso existen tres escalas, ¿no? Muy parecidas, la de emisor y la de largo plazo es similar, y la de corto plazo es un poquito distinta. Las vamos a ver en un momento. Esta es la de largo plazo y la de emisor, que es la tradicional, va de AAA hasta la E, en el caso de la regulación boliviana, donde si ustedes ven un banco, por ejemplo, o una empresa que emite bonos y ustedes quieren comprar ese bono o quieren depositar su dinero en un banco, lo que tienen que ver es la calificación de esa institución financiera o de esa empresa. Y eso es público, es gratuito, está en los portales de distintas instituciones, incluyendo la calificadora. Es, digamos, una obligación regulatoria, es un tema de transparencia. Cualquier empresa o institución financiera que quiera emitir o prestarse tiene que tener su calificación de riesgo abierta al público, y el público puede ver esto de forma gratuita. Esto es abierto en cualquier portal. Si ustedes ven una AAA, significa que son instituciones que emiten valores con alta capacidad de pago, en el pago de sus cuotas, en los términos y plazos pactados. No solamente hablamos de si les van a pagar o no les van a pagar, también estamos hablando de que lo hagan en los términos y condiciones iniciales, ¿no? Eso incluye tiempos. Y pueden ver que los niveles van bajando de la AAA hasta la E, donde D es una empresa que no puede pagar sus deudas, y E es una empresa que ni siquiera tiene información para poder ser calificada. No necesariamente esto es algo malo. Muchas veces existen empresas nuevas que no tienen un track record todavía y pueden ver a veces una calificación de E. Digamos, es una calificación muy particular. Donde sí pueden tener problemas es cuando vean calificaciones D o triple C, ¿no? Que son calificaciones muy estresadas de emisores que tienen debilidades. No es malo invertir en empresas con grado especulativo, o sea, que sean de baja calificación, no necesariamente es malo. Acuérdense que en finanzas hay un concepto fundamental: a mayor riesgo, mayor rendimiento. Las empresas o las personas pueden invertir o ahorrar en empresas que tengan calificaciones no muy altas, pero eso tiene que ser compensado con un buen rendimiento. Ese es el equilibrio que deben manejar los ahorristas y los inversionistas, ¿no? Riesgo-rendimiento. Lo peor que se puede hacer es invertir en una empresa de baja calificación con bajo rendimiento, ¿no? Eso no tiene sentido. En la escala de corto plazo, esta es otra nomenclatura que va de la N1 a la N5, donde N1 es la evaluación de los valores de corto plazo que cuentan con una alta capacidad de pago, ¿no? También en los términos y plazos pactados, y esto se deteriora hasta la calificación N5. Veamos una calificación de ejemplo. Aquí tienen ustedes un emisor que digamos que tiene una calificación de AA. Es una buena calificación. Además tenemos desagregado el tema de la moneda. Esta es una calificación solamente para los valores, en este ejemplo, de moneda extranjera. Podemos complementar la calificación con un signo, que puede ser más o menos, que significa que dentro de la AA está en la máxima categoría dentro de la AA. Y también se puede agregar una perspectiva. ¿Qué es una perspectiva? Es una tendencia que la calificadora cree que se va a dar en el corto y mediano plazo. No se asegura nada, es simplemente una opinión, una alerta que se da. Por lo tanto, acá tenemos un emisor AA+, una buena calificación. La calificadora piensa que esta calificación inclusive podría mejorar a una AAA. No asegura, pero sí pronostica. Y esto solamente para obligaciones en moneda extranjera. Es así como se debe leer una calificación. Muchas veces existe la confusión de el tema del signo con el tema de la perspectiva, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Eso a veces se confunde y justamente acá debemos diferenciar eso. La perspectiva puede ser de mediano plazo o de corto plazo. En el caso boliviano solamente se maneja una perspectiva, pero en otros países se maneja una perspectiva de largo plazo que se llama outlook y otra perspectiva de corto plazo que se llama watch. Las perspectivas pueden ser positivas, negativas, estables o en evolución o desarrollo. ¿Qué significa? Positiva, obviamente, cuando la calificadora cree que la calificación podría mejorar. Negativa, el caso contrario. Estable, cuando no se cree que haya cambios. Y en desarrollo o evolución, cuando la calificadora no tiene los elementos sólidos para poder prever
una mejora o un empeoramiento, pero sí prevé que la calificación podría cambiar. Un ejemplo de una entidad, en este caso es un banco extranjero que tiene distintas calificaciones, ¿no? Fíjense, no hay una sola. Acá, por ejemplo, tenemos calificaciones internas, que solamente maneja la calificadora. Tenemos calificaciones internacionales, en este caso es una entidad financiera A, en el largo plazo, y F1 en el corto plazo. En la escala local tiene otras calificaciones, AAA dentro de Chile y N1 más dentro de Chile. Y además también tenemos el dato del país donde opera, ¿no? En este caso, fíjense, nos dice que el riesgo soberano de largo plazo es A y el techo país AA. Justamente por eso la diferencia entre la calificación local y extranjera, ¿no? Fíjense acá, la calificación local es A, o extranjera, perdón, la internacional es A y la local es AAA, fíjense la diferencia. Obviamente la internacional está, digamos, limitada por la calificación del país, ¿no? Que es A. Eso es bueno tomar en cuenta y es muy necesario. Las deudas también que emite una empresa pueden tener distinta calificación, porque no todas las deudas tienen la misma prelación de pago, ¿no? Hay algunas deudas que se pagan después que otras, con lo cual estas tendrán una calificación distinta a las otras. Las calificadoras en Bolivia están reguladas, para eso tienen metodologías registradas, tienen un proceso formal. Las categorías de calificación son uniformes, deben ser comparables y se debe hacer un seguimiento mínimamente cada 3 meses o cuando existe un hecho relevante. ¿Qué es un hecho relevante? Cuando exista una noticia muy importante de la empresa, ¿no? Una fusión, una absorción, un cambio importante de ejecutivos, etcétera. Todo eso es transparente. Ustedes pueden ver hechos relevantes todos los días en la página de la Bolsa Boliviana de Valores, en la página del regulador, etcétera. El sistema financiero en Bolivia es bastante transparente en ese sentido. ¿Por qué una calificación de riesgo? En el caso boliviano es obligatorio, en otros mercados no es obligatorio, pero el mercado fuerza que lo sea. Acá las instituciones financieras principalmente tienen la obligación de tener calificaciones y todas aquellas empresas que quieren emitir valores en el mercado de valores. Es una información pública que trata de generar disciplina y transparencia, como dicen los pilares de regulación, ¿no? Porque una empresa calificada es una empresa transparente, ¿no? Se ha mostrado ante la calificadora y ante los inversionistas y el mercado en general, y eso es bueno. Es útil porque, además de la calificación, las calificadoras muestran las fortalezas y debilidades de esta empresa, y eso es importante para el inversionista, para el ahorrista, ¿no? Para ver si le interesa o no invertir o ahorrar en determinada institución. Se puede calificar distintos tipos de emisiones, puede ser de instituciones financieras, de empresas que emiten deuda, de instituciones de servicios financieros, titularizaciones o estructurados, países también tienen calificación, municipios y prefecturas también. En el caso boliviano, la Alcaldía de La Paz tiene calificación, por ejemplo. Y todo aquel emisor, cualquier empresa, país, institución que quiera emitir deuda, puede tener una calificación de riesgo. ¿Quiénes utilizan esta calificación? Bueno, todo el mercado en general, ¿no? Empezando por el público ahorrista, prestamista, los fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos de inversión, instituciones multilaterales, bilaterales, reguladores, y en general cualquier inversionista o ahorrista que quiera invertir en alguna empresa o institución, o ahorrar también. ¿Qué beneficios trae primero para el ahorrista y el inversionista? Es una fuente de información muy útil, ¿no? Es una opinión objetiva de profesionales expertos en la materia que al inversionista y al ahorrista le permiten saber dónde puede invertir o ahorrar, equilibrando riesgo-rendimiento, ¿verdad? Y en el caso del emisor, la empresa que emita, le otorga facilidades de financiamiento, puede mejorar sus costos y términos de financiamiento, puede ser una herramienta de referencia para la implementación de estrategias, le genera transparencia al emisor. Esto es bueno no solo para el emisor y el inversionista, sino para el mercado en general. Empresas calificadas generan más transparencia. Sería ideal tener a todas las empresas de Bolivia calificadas. Se constituye una base de comparación, ¿no? ¿Quiénes son empresas con más y menos riesgo de crédito? Promociona al emisor porque le genera reputación, imagen. Y además es un referente de la medición de la probabilidad de incumplimiento y de las tasas de interés que se pueden generar en una emisión o de un emisor. ¿Cuál es el proceso que siguen las calificadoras en general?
Si bien tenemos distintas calificadoras, básicamente todas siguen un proceso parecido. Es un negocio de conflicto de intereses, ¿no? Por lo tanto, tiene bastantes controles. Una firma de contrato inicial, solicitud de información, revisión y análisis, una visita a la empresa, a la entidad, requerimiento adicional de información, generación de informes y finalmente se genera una calificación en un comité. La calificación no se la otorga, digamos, en una instancia individual, sino a través de un comité donde participan varias personas. Esto es más transparente y genera menos conflictos de intereses. Las empresas pueden apelar su calificación en algunos casos si tienen información relevante. Y finalmente la calificación se publica y es de conocimiento de todo el mercado. Y este seguimiento se lo hace mínimamente de forma trimestral, como les comentaba hace un momento. En resumen, las ventajas son el acceso al mercado, el acceso a financiamiento internacional, a líneas de negocio, de crédito, emisión de cualquier tipo de valores, mejora la imagen institucional de la empresa. Y para evitar lo que les comentaba, la calificación es un negocio de conflictos de intereses porque la misma calificadora es contratada por la misma empresa que va a ser calificada. Por eso las calificadoras tienen muchos controles internos y son reguladas para evitar justamente conflictos de intereses, tal como pasa con las auditoras, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son estos controles? Una rígida separación entre la parte comercial y analítica. Los profesionales de la parte analítica no pueden estar metidos en temas de contratos o de honorarios. La remuneración o el sueldo de un analista no puede depender de la calificación que genere, jamás. Esto es independiente. Los analistas no pueden tener ninguna relación con las empresas que califican, no pueden asesorarlas o ser consultores. Además, hay muchos requerimientos para participar de los comités, eso está regulado. Y las calificaciones se generan a través de un comité, no dependen de una sola persona. Un comité donde participan funcionarios profesionales de la calificadora y también pueden participar funcionarios invitados de altísima reputación externos. Los comités, por lo tanto, son o cuentan con miembros independientes, expertos en cada sector. No se tiene un comité genérico para todas las calificaciones, ¿no? Son comités sectoriales que dependen de qué se está evaluando, ¿no? No es lo mismo un comité de bancos que un comité de hospitales, por ejemplo, ¿no? O de países o de municipios. Son profesionales idóneos en cada sector que participan en este tipo de calificaciones. Por ejemplo, en la calificación de un país seguramente estarán economistas experimentados en cuentas nacionales, en la evaluación de países, ¿no? Expertos en análisis macroeconómico. En la evaluación de una empresa soyera estarán expertos en finanzas y también invitados que conozcan del mercado de la soya, ¿no? O de la agricultura en general, de la agroindustria. Si es una calificación de un banco, bueno, estarán expertos en el sistema financiero y así, como se tienen expertos por sector, también se tienen metodologías diferenciadas que dependerán del sector que se esté evaluando. Con lo cual, las calificadoras cuentan con una opinión objetiva, profesional, independiente. Sin embargo, también las calificadoras tropiezan con dificultades, ¿no? Como es normal. Por ejemplo, los emisores muchas veces no envían la información o no lo quieren hacer por temas de confidencialidad. Muchas veces la información es un problema también, no solamente la primaria, sino también la información secundaria. Puede haber demoras de parte del emisor para absorber consultas. Puede haber presiones del emisor, ¿verdad? Para mejorar su calificación, dificultad de acceso a información de mercado, competencia desleal también podría haber. Repito que las calificaciones y el negocio de calificación tiene que ver con conflictos de interés. Y aquí hay un punto muy importante, la reputación. Es igual que en las universidades, ¿no? Ya que estamos en un foro de una universidad. Las universidades otorgan un certificado, un título a un estudiante y es el estudiante quien paga sus propias matriculaciones en la universidad, ¿no? También hay un conflicto de intereses. ¿Quién da finalmente el valor a la universidad, a ese certificado que le otorga la universidad? El mercado laboral, ¿no? Ellos son quienes diferencian quiénes son buenas y malas universidades. Pasa lo mismo con las calificadoras. Finalmente es el mercado, los inversionistas, quienes definen a qué calificadoras, en qué calificadoras confiar y en cuáles no tanto. Ellos son los que finalmente pueden darle el valor agregado de la reputación. Las calificadoras logran su reputación en años de años y pueden perder también su reputación en pocos días, ¿no?
Por eso es importante la objetividad, la idoneidad de los que participan en una calificadora. Finalmente, ya para terminar, cumpliendo la media hora estipulada, en el mundo hay muchas calificadoras en todos los países, pero las tres más grandes que operan a nivel internacional con cientos de agencias en todo el mundo son las tres que aparecen en pantalla, ¿no? Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings. Por suerte tenemos en Bolivia la presencia de dos de ellas de forma indirecta. Por ejemplo, ESA Ratings, que es una calificadora asociada a Fitch Ratings, que evalúa todo el mercado, tiene la mayor participación de mercado, muchos años de reputación ganada. Antes del 2011 operaba como Fitch Ratings, a partir del 2011 empieza a calificar de forma local, asociada a Fitch Ratings, y califica a bancos, a instituciones financieras en general, aseguradoras, fondos de inversión, municipios, finanzas estructuradas, empresas no financieras. Y también califica en otro ámbito que no les he comentado en esta presentación porque no es el punto de esta exposición. También se califica responsabilidad social empresarial, para eso hay otro tipo de metodologías. Es un tema muy interesante que también está entrando en la importancia de la regulación en todos los países, calificar factores de responsabilidad social empresarial, ESG, temas sociales de gobernabilidad y de medio ambiente, que eso está muy atado a la coyuntura actual. Operan también en Bolivia otras calificadoras como Moody's Local, PCR y Microfinanza. ¿Ok? Bien, con eso agradecerles la oportunidad y estoy abierto a cualquier pregunta, consulta. Le doy la palabra al moderador. Gracias, Jaime, en primer lugar por tu presentación y también por el tema, que efectivamente es bastante interesante. Se han dado algunas consultas y abro paso en este sentido a nuestra ronda de consultas. La primera sería, ¿cómo se han comportado las calificaciones de riesgo durante la pandemia o en la pandemia? Sí, las calificaciones reflejan la calidad crediticia y la situación de una empresa o de una institución. Y obviamente el año pasado, después de la pandemia, en todo el mundo se ha generado un estrés en cuanto a las calificaciones. La calidad crediticia de todas las empresas en el mundo y de los países también ha sido deteriorada. Y las calificaciones han tenido que reflejar esta situación. Ha habido muchas bajadas de calificación, perspectivas negativas, etcétera. En el caso boliviano también no ha sido la excepción. No ha habido bajadas bruscas de calificaciones, pero sí han habido algunos términos de perspectivas negativas o en desarrollo de algunas empresas. Eso es normal. Se espera que esto se vaya estabilizando conforme se vaya recuperando el entorno operativo en el cual estamos operando. Súper. Muchas gracias, Jaime. Para como continuar en ese tema, ¿cuáles son las entidades que tienen en la actualidad calificación de riesgo, ¿no? Porque como ya mencionabas, algunas durante la pandemia han tenido como que calificaciones más negativas, pongámoslo así, ¿no? Sí, bueno, en general en Bolivia la regulación obliga a tener calificación a cualquier empresa que quiera emitir en el mercado de valores, pero adicionalmente tienen como obligación de calificación los bancos, las aseguradoras, los fondos de inversión y cualquier empresa que quiera emitir. Eso es obligatorio en el caso boliviano. En otros países como en Estados Unidos la calificación no es obligatoria desde el punto de vista de regulación, pero el mercado financiero hace que todos tengan calificación, porque si no nadie podría vender sus emisiones, ¿no? Es un mercado más desarrollado, digamos, que se tiene en otros países, y es el mismo mercado quien exige a que todos tengan regulación y calificación. Súper. Básicamente una consulta que a mí se me ha surgido, ¿no? Porque también no soy, digamos, una entidad financiera como tal, es quién es o qué entidad regula a los calificadores, ¿no? Porque si bien tenemos, por ejemplo, dentro de las entidades financieras a ASFI como la casa matriz que los regula y que les da normas y reglas, ¿cómo funciona esto con las calificadoras como tal? ¿Son completamente individuales o tienen a un ente regulador también? Es una buena pregunta. Las calificadoras en el mundo son todas reguladas y han sido más reguladas todavía después de la crisis subprime el año 2008. A nivel mundial han aumentado los controles de regulación. En el caso boliviano tenemos una regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero que dentro de su marco de acción también regula las calificadoras. Para eso existe un reglamento de calificadoras de riesgo.
al cual están apegadas todas las calificadoras de riesgo, cumpliendo cabalmente todos los requisitos que pide la normativa. En general, la normativa boliviana en todos los sectores en el sistema financiero es muy prudente y el tema de calificadoras no es la excepción. Súper. Sí, porque es como un tema, ¿no? Si se tiene la ASFI, sería un poco raro no tener un ente regulador en este sentido. Qué bien que haya algo en ese sentido igual. Básicamente también es importante, creo, ¿no? Para incluso los consumidores financieros saber dónde ellos pueden encontrar esta información de las calificaciones de riesgo. ¿Puedes decir algo al respecto? Sí, como les comentaba en la presentación, la calificación de riesgo es un derecho, es un regalo del mercado a los inversionistas y ahorristas, y todo eso es transparente. Todas las calificaciones están publicadas en distintos medios de comunicación, por ejemplo, en los portales web de la Bolsa Boliviana de Valores, de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, los portales de las propias calificadoras. También por regulación, las calificadoras, una vez que generan una calificación, deben publicar en un periódico de circulación nacional sus calificaciones. Ustedes van a ver cada 3 meses, por ejemplo, en el caso de ESA Ratings, que está asociada a Fitch, una página central del periódico con todas las calificaciones del mercado, ¿no? Mucha gente inclusive colecciona eso para tener un histórico de las calificaciones. Por lo tanto, es un derecho de todos los inversionistas y ahorristas. Y como dice el nombre de este evento, las calificaciones son un instrumento muy válido, muy útil para cualquier inversionista y ahorrista que quiera invertir o ahorrar en alguna entidad o alguna empresa, y para eso están las calificaciones, para aportarles toda la información que necesitan. Claro, y me imagino que incluso como consumidor en día X también se puede como que pedir esa información, ¿no? O sea, más allá de las publicaciones oficiales, digamos, si vas a una entidad financiera, también podrías pedirlo oficialmente, ¿no? Como está en tu derecho y, entre comillas, también obligación. Me imagino que esa información las entidades financieras deberían de poder brindarla en cada momento. Así es, así es. Ellas también están dispuestas a hacerlo siempre y cuando la calificación sea pública, que en general es el caso. Súper. Muchas gracias, Jaime. También hay una consulta que se refiere a qué factores influyen para la baja de una calificación de riesgo en una institución financiera, ¿no? Eso es básicamente a lo que íbamos también con el tema de la pandemia, donde algunas entidades han tenido como calificaciones más bajas de lo normal. Particularmente cuando se evalúa instituciones financieras, la metodología, digamos, tiene un marco de acción donde se evalúa el soporte que tiene la entidad financiera, quiénes son los accionistas, si tiene soporte para poder apoyarla en caso de necesidad. Y por otra parte se evalúa el perfil financiero y el perfil de negocios de la institución financiera, ¿no? Específicamente se evalúa la calidad de su cartera, su liquidez, su rentabilidad, su eficiencia, endeudamiento, solvencia, etcétera. Y toda esa evaluación prospectiva trata de otorgar una calificación, y claro, esto puede bajar cuando se presionan algunas métricas, ¿no? Del perfil financiero o del tema de soporte o del perfil de negocios, cuando se tienen métricas presionadas no solamente en la fotografía de la institución, sino también en su proyección, en su crecimiento, etcétera. Con lo cual, en el caso particular de instituciones financieras, son esos los factores que se evalúan, y para otro tipo de entidades existen otros factores parecidos, pero no similares. Perfecto, muchas gracias igual, Jaime, por responder esta pregunta. Para ir cerrando la ronda de consultas y también como que adjuntarnos al tema de la Feria del Ahorro que tenemos dentro de la Expo Bolivia con la Sparkassenstiftung y la Universidad NUR, se daría la última consulta, que es un ahorrador, ¿qué calificación debe tomar en cuenta para llevar su ahorro? Es muy importante esa pregunta. Como les decía, ustedes van a tener disponible la información en todos los medios que les comenté, en una escala que generalmente va de la AAA hasta la D, y el inversionista tiene que elegir y equilibrar el riesgo-rendimiento, ¿no? Si quiere ganar mucho, bueno, tendrá que invertir en una empresa y ahorrar en una empresa o institución que tenga una calificación no muy alta, ¿no? Pero si quiere seguridad, quiere un buen resguardo de su dinero y no quiere ganar mucho, bueno, tendrá que equilibrar el riesgo-rendimiento y seguramente invertirá o ahorrará en una empresa AAA.
Pero eso dependerá de cada inversionista y de cada ahorrista, no hay una única respuesta. No es que es solamente bueno invertir en AAA y es malo invertir en calificaciones bajas, eso no es así. El inversionista y el ahorrista tendrá que tomar una decisión en base al perfil de riesgo que tiene y a las expectativas de ganancia que deba y a cuánto quiere arriesgarse, ¿no? Mm. Claro, y supongo que también está arraigado, obviamente, esto de una forma u otra a las tasas, ¿no? De interés que también tiene. Exactamente. A mayor calificación, en teoría, la tasa que se genera cuando se trata de un ahorro generalmente es menor, ¿no? Y viceversa. Claro. Súper. Bueno, Muy estimado bien. Jaime, en ese sentido ya no tenemos consultas. Ok. Muchas gracias por el tiempo acá dentro de la Expo Bolivia y bueno, también te cedo nuevamente la palabra para que puedas invitar a los participantes, visitantes y expositores para que los visiten en el stand, ¿no? De la Universidad NUR dentro de la Expo Bolivia. Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad. Yo les estoy hablando desde La Paz. Me hubiera encantado estar en Santa Cruz y aún más esperemos que en los próximos años de forma presencial. Muchas gracias a la Universidad NUR y a todos los participantes que han tenido la oportunidad de ver esta exposición, invitarlos a las demás exposiciones, a todo lo que conlleva este esfuerzo que está haciendo la FEXPO. Y bueno, encantado de apoyarles en lo que quieran. Pueden buscarme en las redes también a mí si tienen alguna pregunta adicional sobre el tema en particular que acabo de exponer. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Jaime. Que tengas una buena noche y bueno, nosotros cerramos acá la sala financiera por hoy día y seguimos con la Expo Bolivia hasta el 14 de septiembre. Muchas Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.